Buenas tardes, buenos días, vividores del árbol de la vida, que no me acuerdo cómo dices tú. Buscadores espirituales Buscadores, bueno. o buscadores que vivís el árbol de la vida en vuestros días. Nada, hoy tenemos un vídeo como decimos nosotros, el top 10, ¿no? Sí, Vamos a intentar, no quiere decir que sean los mejores, pero los que a nuestro juicio, los maestros del siglo XX fundamentalmente, algunos todavía están vivos, pues que más han influido en nuestra sociedad, sobre todo sí, la sociedad occidental, ¿no? sí. No son todos, evidentemente, son los que a nuestro juicio, son maestros cuyo mensaje pues Sí. se conocen y han influido de manera muy importante, ¿no? Entonces, bueno, quedaros hasta el final porque vamos a hablar, algunos probablemente los conoceréis, otros no los conoceréis, entonces son maestros espirituales que han influido en la vida de un montón de personas y Mm, que están haciendo que se eleve el nivel de conciencia de la humanidad. mm. Y no olvidéis a suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de estos vídeos que hacemos con tanto cariño y que esperemos que os ayuden. Mm. ¿Vale, don Sí, Daniel? pues nada, Entonces, de algunos de ellos hemos hablado ya en otros sí, vídeos, pero bueno, en esta ocasión vamos a ir más rápido. vale. Y yo quiero, Entonces, sí, comenzamos, don Daniel. comenzamos. Y yo quiero empezar, si me permites, con un maestro muy polémico. Me parece genial. ¿A qué no sabes de quién hablo? Oso. Osho, efectivamente. No sé si nuestros oyentes conocen a Osho. Se hizo muy famoso por un documental que salió, creo recordar, en Netflix, Sí, con un ashram que él quiso fundar, una especie como de reino espiritual que quiso en la fundar Tierra. en Estados Unidos, en una finca enorme, no sé si en Colorado, ¿en dónde En era? Colorado, en Arizona, bueno, no Sí, sé bien dónde o sea, estaba. Sí, ellos en un pueblo compraron, perdido ahí sí. y... Y bueno, si veis el documental vais a ver que las cosas terminaron bastante mal. Sí, Pero fíjate, en el documental que entrevistan a varias personas, muchas de ellas decían que la luz que emitía Osho no era de este mundo. Y de alguna sí. manera, yo evidentemente no conocía a Osho, pero lo he leído en sus libros. Y cuando lees un libro, que además él no escribió ningún libro, No, los libros eran de sus charlas, son súper potentes, o sea, ujú, te cambia, yo creo que Osho es una bomba directa al sistema de creencias total. y desde esa óptica es un maestro que te transforma, ¿no? Sí. Y Sí, por ejemplo, una cosa que dijo, le preguntaron, ¿qué recomendación da a las personas que están casadas? ¿Sabes qué recomendación les dio? yo me imagino divorciarse, ¿no? Que se divorcie todo el mundo, porque el matrimonio era una ficción creada y una esclavitud. Sí, Entonces era muy, muy, muy radical. sí, sí. Y perdonadme, porque es que tengo que contar dos anécdotas de Osho. Una de las cosas, Osho tenía una colección de 95 Rolls Royce, de Sí, coches Rolls Royce, exacto. ¿no? Entonces hay una cosa de Osho que a mí me gusta, porque la espiritual siempre se ve como la pobreza, como la Sí, austeridad, que es un tema que tú, por ejemplo, también me has ayudado a cambiar a través de la cábala, es decir, el dinero también es una energía. El problema del dinero no es el dinero, es el apego al dinero. sí, exacto. Entonces Osho le preguntaba, ¿y usted por qué tiene 95 Rolls Royce? Y dice, porque es que en los Rolls Royce se medita fenomenal. Entonces, de alguna manera se burlaba de Sí, todo lo establecido, ¿no? sí. Y de hecho, la gente pobre tiene mucho más apego al dinero que la gente rica. Parece que no. La gente rica se convierte en, mira, apuntar esto, la gente rica se convierte en millonaria porque se ha desapegado del dinero. Y Porque eso, no hace las cosas por dinero. pero las hace entonces por... Las hace porque, en general, la gente que tiene abundancia, que tiene dinero, hace, hace cosas que le gusta hacer, entonces da servicio a mucha gente y Mm. como compensación recibe el dinero. Pero ahí habrá también gente que está obsesionada con el dinero, ¿no? En general, las personas están más obsesionadas los pobres que los ricos, Mm, porque los pobres están pensando todo el tiempo en la falta de dinero, mm. pero están pensando en el dinero igualmente, Ya, están ya. pensando en la escasez. En cambio, por ejemplo, mira, ves el caso de Warren Buffett, el mayor inversor, a él no le importa el dinero, lo que quiere hacer es buenas inversiones, consecuencia que gana el dinero. Mm, Este hombre, Elon Musk,
que él está obsesionado con hacer los mejores coches, los Teslas, mm, con conducción no sé qué, pero no está obsesionado por el dinero, la mm, consecuencia es el dinero. Oye, deberíamos de hacer un vídeo sobre el dinero. Sí, Hoy hemos hecho vídeos sobre el tiempo, por ejemplo, sí, pero deberíamos de hacer un vídeo sobre lo que es el dinero y la energía del dinero. sí. O sea, al final es un medio de intercambio, pero Osho esto lo dijo muy bien, ¿no? Y Mm, luego, por ejemplo, le dijeron que, que un estudiante había entrado en su cuarto de baño, tenía el cuarto de baño ahí en el y resulta que se quedó alucinado porque tenía un jacuzzi, no sé si tenía Los también grifos de los grifos oro. de oro, no sé qué, no sé cuándo, y le dijo, sí, sí, le gustó mucho mi cuarto de baño, ¿sabes? O sea, se creó un cuarto de baño y dice, allí también se sentía genial. Entonces, claro, tú imagínate que tú eres un maestro que vienes de otro planeta. Mm, Ponte que le pasa a muchos maestros que vienen de otra constelación, otra galaxia, vienen aquí a ayudar. mm. ¿Tú crees que van a vivir en, yo qué sé, como mendigos? Como, pues igual dicen, no, oye, pues dame lo mejor que hay aquí en la Tierra, Mm. que voy a transmitir mi mensaje mejor, ¿no? Sí, Tiene sí, lógica eso. sí, sí, El tema de la pobreza viene porque las instituciones religiosas lo han metido ahí como si fueras más espiritual por ser pobre, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar por si no estamos todo Claro, el no, video pero que cada hablando de personaje es Osho. una... Yo es que iba a contar otra anécdota, pero Sí, bueno, no, lo no, no, dejamos para adelante, otro día. adelante, que No, está bien. hay un libro que es la autobiografía de Osho, que al final lo tenía yo por aquí, pues lo recomiendo porque cuenta su infancia y era una infancia pues totalmente anárquica. Sí, No, y entonces al final de su vida, lo cuenta él, eh, antes de los Estados Unidos o no sé si después, no, yo creo que fue después porque él tenía un ashram, tiene un ashram también muy importante en la India. Dice que fue poseído por el espíritu de Buda, del el Buda. Entonces decía que él era el Buda en ese momento. Pero a las 2 o 3 semanas dijo que es que ya estaba cansado de que el Buda tomase su cuerpo, porque Buda era muy austero y le gustaba dormir en el suelo, y él no claro, soportaba dormir en el suelo. sí. En fin, Sí, o sea, un personaje muy, digamos, disruptivo, ¿no? sí. Y invitamos a nuestros oyentes a dos cosas, a suscribirse y a ver vídeos de Osho Sí, en YouTube, están porque ahí súper se bien. ve el El personaje, personaje que sus era, sí, sí. vestimentas, Sí, las total. sillas donde La silla, sí, aparece, sí, la sí. forma de hablar. Sí, muy, muy interesante. Quizá en algún momento nosotros vayamos cambiando, don Daniel, y al final no, porque la cuestión es transmitir el mensaje. Entonces, si hay que hacer un papel para transmitir el mensaje mejor, pues se tendrá que hacer. Sí. Vale, yo voy a rendir homenaje a Seven Shimon Halevi, Ujú. que, bueno, aparte de tener una influencia extraordinaria en mí, ¿no? Ha escrito unos libros impresionantes de la Cábala poniendo eh, en lenguaje entendible lo que es algo muy, muy poco entendible, ¿no? Ujú. Y gracias a él, pues me ayuda a mí también a comprender el árbol de la vida mejor y a poder transmitirlo con mayor entendimiento. Mm. Sí, además, la vida, tú le conociste más, la vida de Halevi, yo entiendo que era una vida muy normal, ¿no? O sea, no era Sí, un maestro que iba de maestro, sino que tenía su casa, estaba... sí, bueno, en realidad digamos que era mucho más austero que Oso Mm, y pasó por dificultades económicas. De hecho, por ejemplo, la casa donde vivió se la regaló uno de sus alumnos, que cuando falleció se la dejó en herencia, y, y vivió básicamente de lo que él abría su casa todos los jueves y luego hacía seminarios los domingos y vivía básicamente de la venta de sus libros y de lo que le daban los seminarios mm, los jueves y pasó, o sea, vivió una vida muy, muy austera mm, y pudiendo haber sido multimillonario porque tenía un conocimiento, pero fue su decisión mm, también. Y vivió, sobre todo en Inglaterra, que es más común,
vivió compartiendo casas. Aquí es que en España, y me imagino que en Latinoamérica igual, la casa es tuya y es muy difícil que tú compartas una habitación. Mm, En Inglaterra es muy frecuente, entonces pues sí, interesante. vivió, sí, se alquilaba habitaciones y vivió con otros miembros del grupo en habitaciones hasta que se casó y recibió la casa de un alumno. Y además es que en Inglaterra las casas son leasehold, son lease. Mm. Quiere decir que a los 100 años revierten a la corona. Ah, sí. Sí, entonces tú no te compras, hay muy pocas en freehold, que se llama. Entonces quiere decir que a tantos años revierte a la corona. Mm, Entonces tú en realidad no compras la casa, tú compras un derecho de uso durante tenerla. 30 años. Joder, no Son tenía ni leasehold, idea. sí, Increíble. sí. Pues nada. Pues a ver, yo voy a hablar de otro maestro inglés que es poco conocido, pero que os recomiendo muchísimo su lectura, que es Douglas Harding. ¿Le conoces? No. Douglas Harding me recuerda mucho a Haleby porque yo creo que era arquitecto, hombre de familia, casado y tal, pero eh, montó o toda su obra está en torno, es una obra totalmente atípica, fuera de cualquier movimiento espiritual. Él escribió un libro que se llama Vivir sin cabeza, Ujú. en donde de alguna manera, por decirlo muy rápidamente, él decía, bueno, si cogemos un microscopio y vamos ampliando, ampliando, ampliando todo, pues llegaremos hasta los átomos, luego ampliamos los átomos, pues llegaremos a los neutrones, y luego ampliamos tal hasta que llegamos a Al nada, al vacío, sí. vacío. Y al contrario, si cogemos una nave espacial y nos vamos alejando, entonces nuestro La Tierra, sí. el sistema, la Tierra pequeñita, nuestro sistema solar pequeñito, la galaxia pequeñita, hasta que llega un momento en que llegas al vacío y todo es un puntito, ¿no? Ujú. Y eso es a donde su enseñanza va, ¿no? Hacia ese vacío, ¿no? Entonces, sus libros son tremendamente didácticos y tremendamente, o sea, rompedores, ¿no? Ujú. Os recomiendo la lectura. No es un maestro muy conocido, pero es un maestro súper Sí, potente en la visión que da, que sobre todo es una visión que se acomoda muy bien a nuestro punto de vista sí. occidental. O sea, lo reduce todo al uno y al cero, en Sí, realidad. sí, sí, El cero, el vacío, que sí, sería el Ein Sof, sí, y el uno, Keter, sí, que sería el primer punto desde donde sí. se expande Pero él lo todo. hace de una manera muy Sí, sencilla, sí, o sí, sí. sea, con un dedo diciendo, eso es una silla, eso es otra silla. Entonces dice, y al final vuelve al dedo y ¿quién es? Sí, ¿Quién soy? ¿No? Entonces, de alguna manera, te hace encontrarte. Entonces, él dice, tú te miras a un espejo y ves un señor, pero ese señor no eres tú. claro. Tú eres conciencia que está observando un señor. Sí. O sea, la espiritualidad es que son ejercicios súper sencillos. ¿Sí? Entonces, tú ves el mundo, pero tú no te ves tu cabeza. Ujú. Entonces, es vivir sin cabeza, Sí, sí, porque lo que estás haciendo es observando, exacto. contemplando el mundo, Sí, la genial, contemplación pura. claro. Douglas Harding. Genial. Imagínate salir a la calle en modo observador. Mm. Ahí ya estás en Tiferet. Sí, de hecho, además, el hecho de vivir sin cabeza es vivir desde Tiferet. Ujú, exacto. Teniendo la No, conciencia, no, efectivamente, te, desde la te- observación pura. te desapegas de lo que crees que eres, Mm, sí, sí, de, de eso. sí, sí. Mira, es Genial. un buen sistema, Sí, cortarse la cabeza. exactamente. Bueno, te Pues toca. me toca. Pues yo voy a hablar de un maestro que me ha influido, sobre todo uno de sus libros, que se llama El poder de la hora y el Hombre, maestro es Eckhart Eckhart Tolle. Tolle es Sí, una maravilla. sí. Y fíjate que él se iluminó era profesor de universidad, venía de una familia, vivió en España, venía de una familia muy humilde, el padre creo que se había divorciado, no sé si le Mm, trató muy bien, bueno, estaba en el mundo académico, vivió una crisis, sintió una crisis, una noche se fue a la cama y a la mañana siguiente se despertó y se había iluminado. sí, a mí me encanta leer los relatos de iluminación, mano, Sí, o iluminación, esto. Y recuerdo porque él era profesor de una universidad importante, no sí, sé sí, si sí, era de Oxford o de Cambridge. Y él dice que se durmió con ganas de pegarse un tiro, sí, o sea, con una exacto. depresión espantosa y de repente notó que moría.
Ujú, Y al día siguiente se despertó y veía todo distinto. Y ujú. estuvo, pues eso, no sé cuántas semanas viendo un árbol Sí, del parque exacto. enfrente de su Como, casa, sí, como cuando ¿no? me voy a ver la estatua de Iván Gavirol, ¿no? Ahí. Sí, Y sí, luego sí. viví 2 años en un banco, Así. aparentemente. Es que no lo deja muy claro, pero yo en algún vídeo que he escuchado dijo que estuvo 2 años viviendo en un banco, que Sí, fue súper feliz. O sea, sí, imagina, sí. igual alquiló su casa y se fue ahí y luego daba seminarios de vez en cuando. Y las charlas de él son Sí, extraordinarias, extraordinarias. sí, Y sí, su libro es extraordinario. sí. Y el libro, fíjate, por ejemplo, cómo influye también el sistema. Dijo que el libro, que en Inglaterra que no le fluía. Entonces se tuvo que ir a Canadá, creo que se fue a Canadá, y ahí es donde le fluyó y lo escribió en una Ah, semana, sí, El poder de la hora. Creo que sí. curioso. Entonces sí, Además, Sergio lo habla perfectamente español. sí, Yo lo he porque escuchado hablando español. Vivió en Alicante. vivió en Alicante, ¿no? Sí, además donde Sí, tú sueles ir. Y sí, estaría súper bien que viniese Hartol por aquí, por España. mm, Podríamos invitarle. claro. Cuando nos hagamos, no, a ver, una sorpresa que ya avanzamos a nuestros suscriptores, que vamos a empezar a entrevistar a personas, digamos, diferentes que han desarrollado un camino espiritual, algunas conocidas, otras no tanto. Si nos ayudáis a que el canal se haga viral, cuando tengamos 100.000, 200.000 suscriptores, un millón, Invitamos. le invitamos porque, claro, al final, si ven que hay 1 millón de suscriptores, Claro, le lo normal es que acepten, claro, claro. no con 2.500. Puede Sí, ser oye, pero también, está muy pero bien, sí. ¿sabes? Pero vamos, que te da una autoridad. Y claro, esto va a ser traer a una serie de personajes en el mundo. Vamos a tener acceso a ellos gracias al canal y le vamos a dar acceso a todos nuestros Sí, seguidores, sí, fíjate, que, yo que- que no es normal, en sí. una etapa de mi vida, o sea, la oportunidad de conocer personas que han tenido un despertar espiritual está muy bien, ¿no? Sí, Porque de alguna manera su energía te contagia, ¿no? sí, Y son ejemplos de vida, ¿no? sí. Y yo creo que eso está muy bien. Sí, vamos a empezar con alguna entrevista. Mm, Y también, si conocéis a alguna persona que creéis que podemos entrevistar, mm. con mucho gusto Sí, las entrevistamos. sí, sí, Porque sí. esto, don Daniel tiene el sol en Libra y yo la luna en Libra. Y esta energía es genial para los diálogos y para la entrevista con un tercero. Mm. Así que vamos a aprovecharlo para traer aquí a personajes impresionantes. Sí, sí, sí. Pues mira, otro personaje que yo le tengo muchísimo cariño, que es Krishnamurti. Ujú, Krishnamurti, hay dos Krishnamurti, pero yo hablo del Krishnamurti de la India. Bueno, el otro creo que también es menos conocido. Eh, eh, yo hablo del Krishnamurti más conocido, ¿no? Empezó con la teosofía. De una historia vital impresionante, la hemos comentado. Era un niño hindú que se encuentra, Led Vedder le encuentra en la playa y dice que es el nuevo Mesías. Ve que el aura de este niño es impresionante. Y entonces lo toma en ese momento la teosofía de Annie Besant. Blavatsky yo creo que ya había muerto. La teosofía era un movimiento místico, filosófico de la aristocracia inglesa, fundamentalmente, que estaba esperando la venida del nuevo Mesías. Y entonces a Krishnamurti le preparan en las mejores universidades de Inglaterra, en Oxford estudió con su hermano, y le hacen gran maestro de la gran orden, no recuerdo el nombre, es decir, le ponen como un grandísimo maestro, y él viajaba a la India con un montón de adeptos, etcétera. Y en la historia hay una historia muy impresionante de su iluminación, la he contado, está descrita en varios libros, en donde dice que en esa época él vivía con su hermano que tenía, no sé si tuberculosis, vivía en Estados Unidos, él amaba a su hermano, tiene que viajar a la India, le dicen que no se preocupe, que los maestros ascendidos le dicen que no va a pasar nada. eh, Viaja en esa época en barco y cuando está en el istmo de Suez recibe un telegrama diciendo que su hermano ha muerto. Y entonces ahí se produce en Krishnamurti,
se le rompe todo su sistema de creencias, destrozado. Y se hunde y al final ahí es en ese momento cuando se ilumina. Y entonces es cuando llega a la India y dice, ni yo soy maestro de la orden esta, ni soy teósofo, ni nada. O sea, por favor váyanse, no me sigan más. Sí, Y a partir de ahí empezó su sí, andadura como el gran maestro que fue, sí. ¿no? Yo, en algún libro que he leído, él estaba obsesionado con la libertad. Mm. Son libros todos relacionados con cómo alcanzar la libertad total. Hay un libro, de hecho, que se llama Libertad Total. Sí, y son libros duros, es decir, Sí, que cuando uno lee esos libros, hay vídeos, hay muchos vídeos de él, y son conferencias muy, muy poderosas y muy profundas, ¿no? ujú, Y son libros que no son fáciles de leer porque van al ego, es decir, sí, van a destruir lo que crees que eres. ujú. Bueno, continuamos. Otro maestro que a mí me encanta es David Hawkins, pero no Mm, solamente él, sino toda la línea de Sedona, que ya hemos hablado, y su maestro Lester Levinson. mm, Que Lester Levinson no escribió nada, pero ahí podéis encontrar PDFs sobre sus charlas, las charlas que daba. Y luego David Hawkins, luego se separaron, tuvieron algún problema entre ellos, probablemente no lo sé, pero digamos que David Hawkins siguió una línea que tenía que ver con la kinesiología. mm. Y entonces lo genial y lo extraordinario de David Hawkins es el cuadro que hizo de la calibración de las emociones. Creó una escala logarítmica, arbitraria, pero es una escala entre 0 y 1000, donde calibra las emociones y calibró a todo el mundo. Entonces calibra las emociones, calibra las preguntas, calibra el nivel de si la cosa es verdadera o falsa. Entonces desarrolló un método para saber si algo es verdadero y si algo es falso y qué nivel de verdad tiene. Y eso con la kinesiología, Sí, o sea, con el cuerpo, ¿no? con Con el cuerpo. esto que se hace así, Sí, bueno, ¿no? esto si es individual, haces una pregunta y Si se abre, si se es abre es que es falso. falso. Ya. Pero básicamente lo hacía así con el brazo. Entonces, si contestabas falso, se bajaba. Mm, Y si era verdadero, se mm, mantenía. mm, Entonces, calibró un montón. Sus libros calibró países, calibró maestros. Por ejemplo, el Zohar es uno de los que más calibra, 900 y pico, en la escala de 0 a 1000. mm, Entonces dice que los avatares, Jesús, Buda y Krishna, calibran en 1000. mm. Porque más allá de 1000, el sistema nervioso de la persona no aguanta la energía espiritual. Por ejemplo, los arcángeles calibran en 25.000. Dios mío. Para que veas el nivel. Entonces, claro, nosotros, cuando la gente invoca a los ángeles y a los arcángeles, no sabe el nivel de energía y de fuerza que está invocando. Sí, yo recuerdo a Halevi que decía que era muy peligroso Es muy invocar a los peligroso. Y arcángeles. entonces, esto, por ejemplo, lo corrobora David Hawkins, porque nosotros, o sea, de 0 a 1000, pues imagínate que has alcanzado el nivel de 600 o 700, que es muy elevado. Pues invocas a un arcángel que es 25.000. Mm. Entonces, o sea, un rayo, una luz tremenda que te funde, te Te desintegra. funde. Claro. ¿Y un ser humano normal cuánto calibra? A ver, él ha calibrado la humanidad en general. Entonces dice que antes de la caída del muro de Berlín, la humanidad estaba calibrando por debajo de 200. 200 marca el nivel entre falsedad y verdad. Mm. Entonces estábamos calibrando en 187, 100, y entonces con la caída del muro de Berlín subimos a 205. O sea, pasamos al nivel de Mm. verdad. Y ahora estamos en 207, 208, Ah, más o sí, menos. Sí. ahora. Entonces, la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad como conjunto calibró por encima de 200 fue después de la caída en 1989. Pero Pero, hay una cosa, que es que una calibración en 300 o en 500 equivale a lo mejor a 1000 calibraciones de 100. mm, Y entonces dijo que aproximadamente creo que el 80% de la gente calibra por debajo de 200. Pero como compensa, entonces un avatar solo que haya calibrando a 1000, si viene un maestro ahora y calibra a 1000, compensa a lo mejor con 100 millones de personas que calibran por debajo de 200. ¿y esa cifra está actualizada en 2024? No, porque el hombre murió Ah, entonces en no tiene el... discípulos. sí, o sea, pero nadie lo ha escrito, pero el hombre murió
creo en el 2016 o de 2017, Ya, pero más o menos decía que cada década íbamos subiendo un punto, más o menos. ya. Pero vamos, que podemos caer, calibró a las iglesias, calibró a los maestros, están todos calibrados. Tengo el libro ahí, Bueno, lo hay miraré. un montón de libros. Sí, Entonces, en ese que tienes tú es donde están calibrados. sí, por eso. Eso Y te ahí digo, puedes sí. ver el Zohar, por ejemplo, calibra súper Sí. alto. Oye, pues ahora lo vamos Sí, a ver. está genial, la verdad. Voy a traerlo. Ahí nos Y puede dar ideas de diferentes maestros. pues nada, ya vamos Genial. terminando. Si quieres, es difícil. Este vídeo tiene que tener continuación porque hay muchos maestros Sí, importantes. Es difícil. llevamos 6. Eh, mm, Creo que un maestro, bueno, ya hablamos de él, Ramana Maharshi, creo que es un grandísimo maestro, Advaita Vedanta, que ha influenciado a muchísima gente y que no solamente ha influenciado, sino que ha dado un ejemplo de vida extraordinario, ¿no? Una persona que se iluminó muy joven, jovencísima, a los 16 años, y que el resto de su vida pues estuvo dedicada a la enseñanza, ¿no? Sí, Y a encarnar esa iluminación. sí, A los que quieran saber más de Ramana Maharshi hay un vídeo que hemos hecho hace poco y bueno, no me extiendo más sí, para dar cabida sí. a otros. Básicamente un adolescente que abandonó a su madre Sí, sí, le para costó. iluminarse, sí. Sí, sí, es interesante. Es interesante eso, porque muchas veces, ay, cómo abandona a su madre y tal. Es que, claro, las verdades espirituales son muy, muy superiores a las verdades humanas. Exacto. Entonces, Y digamos que entonces son leyes diferentes. son leyes totalmente Sí. distintas. Vamos con el octavo rápidamente. Yo diría, Joe Dispensa, que está influyendo mucho porque él tuvo un accidente de moto, de bicicleta, y le diagnosticaron que iba a estar básicamente en silla de ruedas el resto de su vida. Y entonces él cambió, gracias al poder de la mente y a un método que desarrolló, donde con la emoción y la visualización, él se visualizaba como alguien sanado. Ujú, Y entonces, gracias a eso, pudo sanarse y ha curado a un montón de gente. ujú. Yo he leído, yo he Sí, Dispensa, es Deja de ser tú, ¿no? sí, deja de ser Su tú. gran obra. También el placebo, creo que eres el placebo, como diciendo que el sistema de creencias te ha hecho creer algo que realmente no eres. Mm. Pues oye, yo continúo con otro grandísimo maestro que hemos hablado de él, que es Nisargadatta, Ujú. que también es un maestro Advaita Vedanta. Y es un maestro también muy particular porque es un hombre de un extracto social bajo, con una cultura pues muy modesta, pero que reflejó o expresó como nadie lo que era la no dualidad. Sí, Esa pureza, quizás no viciada por ningún concepto preconcebido, pues hacen de su obra, que su obra es Yo soy eso, que os recomendamos a todos nuestros seguidores, es una obra verdaderamente que te transforma cuando la lees, ¿no? ujú. Y para terminar, yo hablaría de Luis. Nos han quedado muchos en el tintero, de momento tenemos a 10. Hablaría de Luis Hay. Mm. Luise Hay. Luis es una mujer Sí, es una que mujer ya murió, que yo creo, sí, ya ¿no? murió. Y entonces, básicamente, son libros que a través del amor, el amor incondicional, son libros de sanación. Mm, Entonces, son libros súper buenos porque han ayudado a personas a tener curaciones y sanaciones muy, muy importantes. Primero se sanó ella y ayudó a sanar a un montón de gente mm, con su energía, su paz y sí, tuvo una influencia. Fue de las primeras, ¿no? que, sí, que, que empezó a poner la sanación como método para sí. la Ella sanación escribió un libro espiritual. muy conocido que se llama Usted puede sanar su vida, ¿no? Sí, Fue el gran bestseller, ¿no? sí, Tiene varios, sí, pero bueno, ha hecho muchísimo bien, efectivamente. exactamente. Así que Pues nada, don Gonzalo, tendremos que hacer otro con, sí, porque con hemos los empezado a ver y DSBs. A mí se me han exactamente. quedado varios en el tintero, pero Así bueno, que, bueno, don Daniel, pues nada, seguimos y esperamos muchísimas seguir el gracias. ejemplo de todos estos grandes maestros Muchas y gracias. con el agradecimiento a todos ellos por lo que nos han legado. Gracias.